Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Instituto NIC presenta el taller virtual NIC 12, diferencias temporales y diferencias permanentes en la conciliación contable y fiscal. Taller a cargo del doctor Luis Hidalgo Torres de Perú, profesional con amplia experiencia en dictado de cursos relativos a IFRIS y temas de auditoría, docente del Colegio de Contadores Públicos de Lima, como también profesor de la Universidad San Martín de Porres y ESAN y Universidad de Lima. Cuenta con más de 20 años de experiencia en brindar servicios de auditoría y asesoría empresarial a empresas nacionales y multinacionales. Para nosotros, un honor y un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Liz, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? Buenos días a todos los eh, oyentes. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y nada, esperando que todo sea, bueno, con este intenso calor, ¿no? Que existe, pero nada, comenzando el fin de semana sobre un tema que es bastante importante sobre el cierre contable, ¿no? A lo largo de mi experiencia, yo he podido ver que muchos contadores públicos a nivel general o a nivel nacional o no solamente acá en el país, en Perú, sino a nivel latinoamericano, hay un tabú que no se rompe, que es el impuesto a las ganancias diferidas. Uno, porque el realizar este estimado contable del impuesto a las ganancias a la renta diferido basado en norma 12, el contador o el licenciado en contabilidad tiene que tener una experiencia previa en conocimientos fiscales y también en conocimientos de IFRS, porque se combinan los dos en algún momento al hacer el estimado. Y lo que usualmente en sus cierres contables, lo que hacen la mayoría de los contadores públicos, ¿no? Es que toman el impuesto a la renta corriente para poder evaluar y determinar su impuesto a la renta diferida. Ese es un tema. Y es una cosa incorrecta. ¿Por qué? Porque no es necesario para hacer el impuesto a las ganancias diferido eh, tener el impuesto a la renta corriente. ¿Por qué? Porque la metodología para poder hallar o determinar el impuesto a las ganancias diferido no se basa en los resultados, sino se basa en los saldos, ¿no? ¿Por qué la norma 12 te dice en su párrafo 5 que uno tiene que determinar los impuestos a las ganancias diferidos basado en saldos bajo el método del balance? Porque te permite controlar en qué momento vas a aplicar el activo y el pasivo y lo vas a realizar, ¿no? Entonces, si tú lo haces a través del resultado, pierdes el control, no sabes en qué momento se va a realizar. Es fácil para una partida que tiene ¿cómo se llama? Un agregado en un año y una deducción en el siguiente año, y ahí haces el matching y sabes en qué momento vas a aplicar el concepto del diferido. El tema complejo se denota cuando la realización del activo, el pasivo diferido, tiene más de un periodo de adiciones o deducciones en el tiempo. Entonces, he ahí un poco la dificultad y la realización del por qué la norma 12 dice, no, tú tienes que ejecutar tu cálculo del impuesto a la renta diferido basado en lo que te dice el método del balance. Otro tema importante y también como input para que lo tengan en consideración es que el análisis del impuesto a la ganancia diferida va a ser más sencillo si las cuentas del balance de comprobación o las cuentas que tú tengas, utilices para la determinación del impuesto a la ganancia diferido, sean saldos que tú tengas el control, ¿ya? De que te van a generar diferencias temporarias y que esos saldos estén limpios. Yo le llamo limpio a que no tengan ajustes o clasificaciones y solamente la cuenta parta de un saldo con un movimiento que no esté con ajustes contables que te puedan distorsionar el análisis del impuesto a la ganancia diferida. Entonces, voy a comenzar la realización del curso con ciertos casos prácticos, ¿no?
Vamos a ir del back to basics, como se dice, de lo básico a lo complejo, para que lo puedan ir entendiendo pasito a pasito. Vamos a abrir los archivos. De acuerdo. Acá tenemos un par de casos prácticos que vamos a ir desarrollando para que ustedes mismos se den cuenta que el primer reconocimiento y luego su aplicación, ¿ya? En muchos de los casos, cuando se estudia impuesto a la ganancia diferido, yo veo que a veces los expositores simplemente reconocen el inicial, pero no saben en qué momento se va a aplicar en el tiempo, ¿no? Y eso es la gran duda de muchos licenciados en contabilidad cuando quieren estudiar o aprender impuesto diferido, ¿no? O en qué momento lo aplico, ¿no? Vamos a comenzar con un caso bien simple, ¿no? Eh, ¿Qué dice, no? Si una compañía mantiene en un stock sus inventarios 10.000 unidades a un costo unitario de 10, asimismo el valor de venta por sus descuentos de comercialización ascendió a 12 y tiene gastos de venta por 6, determine si hay una desvalorización de existencias de acuerdo a norma 2 y su registro contable. Asimismo, determine la partida temporaria y su efecto en el diferente. El párrafo 28 de la norma 2 te dice de que los inventarios se miden al costo o a su valor de realización, el menor. El valor de realización es el valor de venta menos los costos para venderlos, menos costos de venta que tú puedas generar. Es decir, tú determinas un precio, costo de transporte, costo de publicidad y gastos adicionales para poder vender. Entonces, la casuística me dice que yo tengo una cantidad de 100, tengo un costo de 10 y un valor de venta de 12, pero me dice que tengo costos estimados para vender de 6. Si yo reemplazo la ecuación, ¿ya?, de BNR, yo digo, yo tengo 12, aquí está, no tengo costos de determinación, 0, pero tengo costos estimados por vender de 6. Entonces, ¿esto qué me indica? Que yo tengo un valor de realización de 6. Que si el que lo comparo con el costo, yo tengo que 4 unidades, por cada unidad que yo venda, yo voy a perder 4 soles. Entonces, ¿qué me dice el tecnicismo? Que obviamente tengo una desvalorización. ¿De acuerdo? Ahora, en términos contables, yo voy a generar una desvalorización con una disminución del inventario y me voy a generar un activo diferido con un impuesto a las ganancias. Profesor, ahora ponga en práctica la norma 12. De acuerdo, vamos a poner en práctica la norma 12, que es lo que nosotros hemos venido a aprender. La norma 12 te dice, a través de un método, el método del balance, el método del pasivo, compara dos balances, un balance financiero y un balance fiscal. Rompamos el tabú. El balance financiero lo vas a tener porque se supone que nosotros hacemos contabilidad en base a IFRS o en función al balance de comprobación. Entonces, todas las partidas que yo capture de mi balance de comprobación van a estar sustentadas. Entonces, la cuenta 20, aquí está, ese es el costo, y voy a tener una cuenta de desvalorización de 400. ¿Por qué? Porque de acuerdo a normas contables me desvaloricé 400. Pero como verán, yo trabajo con cuentas de balance. No toco nada de resultados, ninguna partida de ganancias o ingresos. Entonces, mi balanza financiera, ¿qué dice? Mi balanza financiera dice 600. Mi balanza fiscal, ahí es el tabú de muchos contadores. No, a veces no, como no dominan el concepto fiscal, en algunos conceptos el concepto tributario, ahí viene un poco el porqué de en qué se basan, en que hagan su impuesto diferido basado en el resultado, ¿no? Que es una cosa que no está bien hecha, técnicamente hablando, ¿no? Porque el tecnicismo es que se haga sobre lo que yo estoy ejecutando. Entonces, yo preparo mi balanza o mi balance fiscal, mi balanza, así como lo llaman nuestros amigos en Centroamérica, mi balance fiscal, el costo para la administración tributaria es el valor que yo pagué. Yo le acá le he puesto el artículo 20 del texto único ordenado a la ley de impuesto a la renta, porque el texto único ordenado a la ley de impuesto a la renta en el Perú indica que el costo computable es el valor que tú pagaste, ¿no? Entonces, esa es la balanza fiscal, es el costo. Como para efectos fiscales, las desvalorizaciones por mermas y desmedros
para que sean aceptadas fiscalmente, tienes que provisionarlas, destruirlas y llamarlas y enviarlas a resultados frente a un, ¿cómo se llama? Juez, ¿no? Un letrado que te dice las normas tributarias que se tienen que hacer. Pero eso son provisiones fiscales. Tú haces tu contabilidad en función a IFRS, ¿no? Entonces, por eso el gasto, como no es aceptado tributariamente, en un balance fiscal no existiría. Por eso es cero. Entonces, ya tengo el costo para mí de mi balance financiero y el costo para mi balance fiscal, y este sería mi diferencia temporaria. ¿Guardo? Esta diferencia temporaria en una cuenta de activos, cuando la balanza financiera es menor que la balanza fiscal, te genera un activo diferido deducible. ¿Por qué un activo diferido deducible? ¿Por qué? Porque cuando yo enajene o venda este activo, estos 400.000 que desvaloricé, la administración tributaria me lo va a hacer valer. ¿Por qué? Porque me va a decir, oye, tu costo de venta va a ser 600, pero pagaste 1.000.000. Yo tributario, yo SUNAT o yo fisco, no puede ser que tú tengas en tu costo de venta 600 porque tú pagaste 6. ¿Cuánto te falta? 400. Ahí te vas a generar una deducción, pero al momento de la realización o la venta, ¿de acuerdo? Por eso te genera una diferencia temporaria deducible, ¿ya? Para los que les gusta el tema de la renta corriente, he hecho una simulación. Tengo una utilidad contable, agregados fiscales, multas o sanciones, gastos sin documentos o comprobantes, y la desvalorización de inventarios. Estas dos partidas se llaman permanentes. En el estado de resultados, las diferencias no son temporarias, ¿ya? Temporarias para el método del balance, sí, esa es la terminología porque es temporalidad, ¿no? Tú vas a hacer realizable el activo y el pasivo temporariamente. La ejecución de los resultados sí es permanente, porque, valgan verdades, va en función a los resultados, por eso se llaman diferencias partidas permanentes o temporales, ¿no? Por eso la diferencia en temporal y temporario, ¿no? Temporario, porque nuevamente repito, está basado en saldos; temporal, porque está basado en los resultados. Acá sí hago un agregado y esta partida sí lo analizo a través de los resultados, es decir, a través de la cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque para determinar el impuesto a la renta corriente, tú lo haces o se hace en función a los resultados, porque el impuesto a las ganancias grava sobre la utilidad neta, ¿no? No sobre los ingresos, sino es un impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Cuánto he ganado más lo que no me permite la administración tributaria o lo que sí me permite para hacerme agregados a deducciones fiscales? Esto que me genera un impuesto a la renta corriente, ¿ya? A mí particularmente, yo siempre soy un defensor de que zapatero a tu zapato, es decir, yo no hago combinación de mi cálculo del diferido con mi registro del impuesto a la renta corriente. Hay muchos contadores que combinan los dos, es decir, cuando hacen su registro contable lo hacen el diferido y el corriente en un solo asiento. Eso puede llamar una confusión y un posible error. Desde mi punto de vista, desde Luis Hidalgo, yo siempre digo que el estimado del impuesto a la renta corriente tiene que tener un asiento contable y un papel de trabajo. El impuesto a la renta diferido tiene que tener un papel de trabajo y un registro contable diferenciado, para que tu contabilidad sea más limpia y más ordenada, ¿no? Como lo hago. Acá yo no combino los registros contables. Yo no hago asientos compuestos, yo hago asientos individuales. ¿Por qué? Porque así es más sencillo y más fácil poder revisar y que ustedes no cometan errores al momento de ejecutar. Lo digo por mi experiencia en auditoría, soy auditor financiero de carrera, y siempre cuando yo he observado y auditado muchos estimados contables, he visto estas debilidades. Mi sugerencia: tu impuesto a la renta corriente determina si haces tu registro contable auxiliar. Tu impuesto a la renta diferido determina tu impuesto a la renta diferido y tu auxiliar, para que hagas el match y al final simplemente va a estar ordenada tu contabilidad. Ese es un tip que les puedo dar.
registras el gasto, registras el pasivo, y lo que te dice la norma, y esto es muy bonito, y esta es una técnica que utilizamos los auditores financieros de experiencia, y hay una nota especial en los informes de auditoría, ¿de acuerdo? En los informes de auditoría, donde se hacen este tipo de conciliación. Esta conciliación le llaman prueba ácida, pero en realidad es una conciliación entre lo que yo debería pagar y lo que realmente pago, ¿de acuerdo? Esto también es una buena herramienta para el que es gerente de administración y finanzas o gerente de finanzas o gerente de contabilidad, para que sepan más o menos cuánto es lo que realmente desembolsas al cierre del año. Entonces, esta conciliación de la tasa teórica versus efectiva, que muchos auditores corporativos piden, Thornton Young, Price, Deloitte, KPMG, BDO, Grant Thornton, ¿no? O firmas, ¿no? eh, transnacionales, lo que te piden es que tú hagas una conciliación y esta es una técnica que muchos socios o directores de auditoría, ¿no? que yo he podido tener, conocer y también he sido, hacemos para poder validar que el impuesto a las ganancias diferido sea correcto, como una prueba ácida. Partes de la utilidad contable, ¿de acuerdo? Le agregas las partidas permanentes y esto sería lo efectivamente que pagas, ¿no? Multiplicas por la tasa legal y este es el verdadero valor. Entonces, ¿por qué hago esto? Para yo comparar lo que yo he reconocido en el resultado. En el resultado tengo un gasto por impuesto a la renta corriente y tengo un beneficio por el impuesto a la renta diferido. Entonces, miren, sumo las dos partidas y coincidia con lo que me dice la conciliación de tasa. Calce perfecto y por tal motivo mi cálculo del impuesto a las ganancias diferido es correcto. Lo estoy probando con una prueba ácida para verificar que las conciliaciones estén correctas. Adicionalmente, esta es una buena práctica porque le permite al financiero o al contador financiero o al contador tributario decir cuánto realmente pagas. Teóricamente, si no existieran estas partidas permanentes, yo pagaría el 29% sobre la utilidad contable, neta, ¿no? Pero lamentablemente, por desórdenes contables o descuido de control interno, yo estoy pagando sanciones y estoy pagando gastos insustentos, entonces efectivamente yo no pago 29.5, sino pago 34.26 de renta. Entonces, esta es una alerta para que obviamente la gerencia de contabilidad ponga controles internos y pueda disminuir estos valores, porque la idea es pagar siempre sobre el 29.5 y que las partidas permanentes no existan. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer calce que yo hago en el primer año basado en las normas contables. Determinamos el estimado contable, determinamos el método del balance en función a lo que te dice la norma 12, calculamos el impuesto a la renta corriente de acuerdo a lo que dice la norma 12, hicimos o registramos los registros de manera individual, no de manera compuesta, ejecutamos la conciliación de la tasa efectiva, realizamos la prueba ácida y verificamos que el registro contable calce perfectamente. ¿Preguntas, caballeros? Buenos días, profesor. ¿Puede volver a la pantallita? Me perdí un poco en los 22.400.000 que puso ahí. Es que llamaron a mi puerta y tuve que ir a abrir ahí. No, me perdí. Discúlpeme, Ya. ¿dónde? Sí, 2.596.000 viene a ser el 29.5% ya de la utilidad tributaria, ¿verdad? Ajá, Exacto. No, es el ya, impuesto a la ganancia por pagar sobre el correcto, resultado tributario, sí, correcto. tributario. Ya, y Correcto. de ahí esos 118.000, Estos 118.000 que yo tengo es el impuesto a la sí, renta diferido. Es esto. Es esto. de la desvalorización, Es ¿no? sí, es el impuesto a la renta diferido, el activo diferido. Ya, ¿y por qué tributariamente no lo considera? Porque esa desvalorización proviene como indicación de la NIC 2, ¿no? Claro. A ver, nuevamente lo Ujú. repito, para los que no estuvieron. Tú cuando armas un balance financiero y un balance fiscal, tú en el balance financiero consideras provisiones, estimados o juicios basados en normas contables, que no Ujú. necesariamente la balanza fiscal te lo va a aceptar, ¿no? Correcto. Acá lo que yo estoy haciendo es una desvalorización por precio, no una desvalorización por daño, por una merma o por un desmedro,
sino es una pérdida inherente al valor de mi inventario, ¿de acuerdo? Que las normas tributarias no lo indican. Por Ok. eso me genera una diferencia temporaria, Mm, ¿ya? Y cuando yo enajene este valor, lo voy a recuperar. Ahorita van a ver el paso 2. Este es el reconocimiento inicial, ok. ¿de acuerdo? Este es el reconocimiento inicial. Acá yo estoy demostrando cómo se hace el impuesto a la renta diferida y cómo se hace el impuesto a la renta corriente de una manera pulcra y limpia. Yo le llamo pulcra porque acá lo que yo siempre cuando doy asesorías en normas contables a mis diversos clientes, lo que yo les digo a los clientes, estimados caballeros, no, las cuentas que te generan diferencias temporarias, identifícalas, márcalas con un rojito, créale una cuenta en tu plan contable general empresarial que tú utilizas, ponle una cuenta especial, no la contamines, porque esta cuenta, si Claro. tú la llevas bien controladita, en tu cálculo del impuesto a la renta diferido, lo van a hacer sin mentirles en una hora y media de su tiempo, porque va a estar bien analizada. Eso siempre les digo no contamines tus estimados financieros contables basados en IFRS, ¿de acuerdo? Con conceptos tributarios, para que se te haga más sencillo el análisis. Ya, pero sí me logré explicar la pregunta que me hiciste, ¿no? Sí, entendería ahí que esa es la diferencia entre la base contable y la tributaria, los 400.000. Sí, Correcto, acá y por está. eso le está, claro, sacando el El veintinueve impuesto punto diferido. cinco el diferido, y ahí le está Correcto, restando al impuesto a la renta corriente, ¿no? correcto, exacto, Ujú. exacto. Ya. Acuérdense que el diferido, si tu posición es activa, te va a generar un beneficio, ¿no? Por eso acá yo le pongo, ¿no? Tú puedes tener dos escenarios. El Ujú, corriente puede ser escenario uno y 2 gasto, pero ujú, también puede ser en el escenario 3 si tienes un escudo fiscal, el corriente puede ser, ¿cómo se llama? Un activo, ya vamos a suponer. En el escenario 3 mi utilidad sale una pérdida tributaria, yo no tributo, se vuelve cero. Pero en el diferido sí lo voy a reconocer, entonces eso va a ser un beneficio. El diferido puede ser un beneficio. Si tu partida es activa, es un beneficio. Si tu partida es pasiva, es un gasto. Entonces, en el estado de ganancias y pérdidas, tú puedes tener posición negativa, como también posición activa, positiva. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengas gasto corriente, pero puedes tener un beneficio diferido. Por eso a veces muchos especialistas en temas de normas contables, a veces, una vez me preguntaron, Luis, ¿por qué mi impuesto a la ganancia es esto positivo? Un cliente me le dijo porque su contador dice que no le sabía explicar. Yo le dije, se calma, porque tu posición es activa. Tú tienes pérdida tributaria. ¿Qué vas a tributar? No tributas ujú. nada, es cero, ¿no? Pero tienes activos deducibles, diferidas. Eso que te genera un beneficio. Ah, entendí. Daniel Tahuada, desde Honduras. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo van las cosas por Honduras? Muy buenos días, doctor. Gracias, doctor Hidalgo. Buenos días a todos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí tenemos un clima fresco, no tan caliente como el de Perú. Pucha, qué suerte, ¿ah? Este, mi consulta va en relación a a la reconciliación de la renta diferida y fiscal. Ya, Entiendo dónde saca el 29,5, el 4%, los porcentajes que saca de las partidas permanentes, ¿cómo lo determina para llegar al 34 punto y algo? ya, excelente. Divido lo que realmente pago entre lo que la partida permanente, aquí está la fórmula, y divido este valor, ¿no? Entonces, lo que yo al final, estimado Daniel, lo que hago simplemente es demostrarle al financiero, porque si yo fuera financiero, yo le diría, ¿cuánto pago? ¿Pago 29,5 o pago 34,26? En realidad tú pagas 34,26. Ah, entonces como un planeamiento tax planning o un planeamiento fiscal o financiero, yo diría, mucho cuidado, por favor, mejórame estos ratios. Obviamente que parte de la operatividad, yo no te voy a decir, oye, de arranque, disminúyeme este valor, pero seamos más vamos a tener mejor control para disminuir el 29,5 y llevarlo casi a ese valor, ¿no?
¿Por qué? Porque las partidas permanentes, a veces yo escucho a muchos contadores que no saben obviamente conceptos financieros